Parashá 6 Toldot. Bereshit 25:19 al 28:9. Significado. Toldot, plural de Toldá. Generaciones, descendientes, historia, memoria, crónica. Primera lilla. Bereshit 25:19, 26:5. Bereshit 25:19. Estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. En la versión K2, este versículo dice así: aquí está la historia de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. La palabra hebrea traducida como generaciones es Toldot. De esa palabra viene el nombre de la ciudad de Toledo, España, en referencia a los descendientes Yehudim que la poblaron y la desarrollaron. Bereshit 25, 20 al 21. Tenía Yitzhak 40 años cuando tomó por mujer a Ribcá, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Yitzhak al Eterno en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó el Eterno, y Ribcá su mujer concibió. Muchas de las mujeres hebreas han sido estériles: Sara, Ribcá, Rachel y Haná, madre del profeta Shemuel. Según el Midrash, Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta de sus oraciones. Yitzhak y Ribcá tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tuvo que esperar 14 años antes de tener hijos, y Haná fue estéril durante 19 años. En el versículo 26 está escrito que Yitzhak tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaf y a Jacob. Esto significa que Yitzhak tuvo que orar durante 20 largos años. Tuvo que esperar 20 años hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Esto nos enseña varias cosas. 1. Que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas y motivos como para tirar la toalla. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos esos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. Romanos 8, 35, 37. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El camino de la fe, Emuná, no dice sin todas estas cosas somos más que vencedores, sino en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así que el camino de fe, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar y obedecer al Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible de resolver. 2. Que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Yitzhak había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Se puso a orar para que se cumplieran. El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Así que las profecías de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones bonitas para que nos asombremos de la grandeza del Eterno, sino para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados de antemano. Vemos en el ejemplo del profeta Daniel que cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar y a ayunar para que se cumpliera esa profecía. Daniel 9, 2 al 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Eterno que fue revelada al profeta Yirmeyá, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. El gran secreto para tener éxito en la vida es colaborar con el Eterno. Y oró Yitzhak al Eterno en favor de su mujer. He aquí, podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de oración. Yitzhak oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Eterno, al igual que nuestro Adón Yeshua, según lo escrito en Lucas 22:42b: no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 6:10: el motivo de la oración es que la voluntad del Padre Celestial se haga en la tierra
Significa, en segundo lugar, que oró con fe, confiado en que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Mateo 21:22, Romanos 4:20 al 21, Santiago 1:6 al 8 y 5:14. 2. Yitzhak oró fervientemente. La palabra traducida como oro en hebreo es bayetar, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. En este contexto, esta palabra significa un rezo insistente, abundante. Lucas 18:1 al 8, Hechos 12:5, Hebreos 5:7, Santiago 5:15 al 16. 3. Yitzhak oró sin cesar. Su oración persistente duró 20 años. Daniel 6:10, Lucas 21:36, Romanos 1:9 y 12:12. Efesios 6:8. Filipenses 1:4. Colosenses 1:3. 9:4:2. Primera de Tesalonicenses 1:2. 2:13. 5:17. Primera de Timoteo 5:5. Segunda de Timoteo 1:3. 4. Yitzhak intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos decir que tanto Yitzhak como Rivka oraron, pero la Torá dice que solo la oración de Yitzhak fue oída. Dice Rashi, que era porque él era hijo de un justo y ella no, y por eso su oración fue más eficaz. También podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, el poder divino es desatado sobre los necesitados. La intercesión es muy poderosa. Job 42:10, Éxodo 8:28 al 31 y 9:20, Números 11, 1 al 2. Mateo 5:44, Romanos 8:34 y 15:30, Efesios 1:16, 6:19, Filipenses 1:19, Colosenses 4:12, Primera de Tesalonicenses 5:25, Segunda de Tesalonicenses 3:1, Primera de Timoteo 2:1, Filemón 1:4, 22, Hebreos 13:18, Santiago 5:16. Bereshit 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. La palabra luchaban en hebreo es Bayitros Saxú, de difícil entendimiento. Viene de la raíz Raksatz, que significa luchar, pero también está relacionada con la palabra Ratz, que significa correr. Esta palabra la interpretaron los rabinos como que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. Surgió de allí un midrash. Cuando Ricá pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella agitándose para salir, pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esaf se agitaba para salir. Traduce el texto el Targum. Los niños se empujaban entre sí. Los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil y no hubiera orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno. ¿A dónde fue? Incluyendo el libro de Yashar, dice el Midrash. Fue a la tierra de Moria y consultó en la casa de Shem y Eber. Ellos le dieron una respuesta divina. Cuenta otro Midrash. Ricab había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Bereshit 25:23. Y el Eterno le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Estas dos naciones han jugado un papel muy importante en la historia y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mashiach. Jacob es el padre de Israel y Esaf es el padre de Edom y el imperio romano. Siempre habría tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo y viceversa. De los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo en Jerusalén. Bereshit 25:23. Y el Eterno le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas dos naciones han jugado un papel muy importante en la historia y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mashiach. Jacob es el padre de Israel, y Esab es el padre de Edom y el imperio romano. Siempre habría tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo y viceversa. De los dos saldrían grandes reyes, de uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo de Jerusalén.
y del otro saldría el emperador Adriano que destruiría el segundo templo. Finalmente, el menor será el principal. Al final, Jerusalén será más poderosa que Roma. Bereshit 25:25. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaf. El nombre de Esaf viene de la palabra Azui, que significa terminado, hecho. Dice un Midrash, Esaf nació hasta con barba y dientes como un hombre mayor. Lo rojizo de su piel presagiaba su carácter fuerte y sanguinario. Bereshit 25:26. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaf y lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. La palabra hebrea para talón es ekef, como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esaf significaba que finalmente él tomaría el dominio en el mundo. Cuando el dominio del imperio romano sea destruido con la venida del Mashiach, el imperio hebreo dominará el mundo entero. Daniel 2, 34-35. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio romano. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano, y así se establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra. Daniel 2, 44-45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Más adelante en el libro de Daniel se presenta la influencia romana como una bestia terrible. El final de su influencia será cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Daniel 7:13 al 14, 18, 26 al 27. Seguí mirando las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y complementa Abdías 21. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar el monte de Saf. El reino será del Eterno. Así que el hombre de Jacob puede ser entendido como el que vencerá al final y el que suplantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom después de su destrucción en la historia en los últimos tiempos. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así pasarán 6.000, 60%, años desde Adán hasta que se cumpla la profecía de la victoria del menor sobre el mayor. Bereshit 25:27. Los niños crecieron y Esaf llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro, sencillo, en hebreo tam. Según Rashi significa que no era débil para engañar como Esaf. La palabra tiendas es interpretada por los rabinos como una referencia a las tiendas de Shem y de Eber, que según la tradición eran directores de un centro de estudios donde impartían enseñanzas espirituales. Otra opción sería interpretar esta palabra en relación con Génesis, Bereshit 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. Dice el libro de Yashar, Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. Bereshit 25:29. Un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaf vino del campo agotado. Según el Talmud,
Era el día de la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Bereshit 25:31. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. La primogenitura era una herencia espiritual que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar a la familia y servir como sacerdote en los sacrificios. Antes del pecado con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran sacerdotes, pero después del pecado, los levitas fueron puestos en su lugar. Éxodo 19, 22, 24, Números 8, 18. El primogénito también recibía una doble porción de la herencia del padre. Deuteronomio 21, 15 al 17. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y a él pertenece el derecho de la primogenitura. Se entiende que Esaf era profano. Hebreos 12:16. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaf, que vendió su primogenitura por una comida. La palabra que se encuentra en la traducción griega que se tradujo como profano es bebelos. En la traducción de la Septuaginta se puede encontrar la misma palabra en Primera de Samuel 21:5, como traducción de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper. Esto nos enseña que Esaf era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Apreciaba más lo material y el placer de los valores santos y eternos. Despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham e Isaac. Con su manera de ser dañaba la imagen del Eterno y no podía ser ni el representante de la familia del Eterno ni el canal de bendición para las naciones. Por esto el Eterno lo aborreció. Malaquías 1, 2 al 3. Yo os he amado, dice Hashem, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaf hermano de Jacob? Declara Hashem. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaf, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. El carácter y las actitudes de Esaf eran aborrecibles para el Eterno. Es obvio que su padre Yitzhak no era consciente de la maldad que se escondía detrás de su fachada respetuosa. Bereshit 26:2. Y se le apareció Hashem y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Yitzhak había nacido en la tierra de Israel y además había sido ofrecido como sacrificio al Eterno. Dice el Midrash, por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Misrayim. Esto fue una prueba de fe para Yitzhak. Misrayim representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Eterno, confiando en sus promesas? Yitzhak tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Bereshit 26:3. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. He aquí la promesa que iba a sostener a Yitzhak en la hambruna. El temer a las circunstancias es desconfianza en la palabra del Eterno. Por consiguiente, es pecado si él es capaz de confiar en medio de ellas, será prosperado en medio de los problemas, dice el comentario del Humash. Dios le aseguró a Yitzhak que a pesar de la hambruna le daría su bendición y suficientes tierras de pastoreo. Bereshit 26:4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente se bendecirán todas las naciones de la tierra. Esta promesa de Elohim a Yitzhak es una muestra del amor del Eterno hacia su pueblo. Elohim promete bendición y fructificación a través de la descendencia de Yitzhak. Esta bendición no solo se limita a su simiente, sino a todas las naciones de la tierra y se bendecirán. Aquí aparece la palabra hebrea Bejibarhu, que es diferente a la de Génesis Bereshit 12:3. Significa, según Rashi, que en toda la escritura es similar a un hombre que dice a su hijo, que tu descendencia sea como la descendencia de Isaac. Todas las naciones. Aquí se usa la palabra Goyim, que significa naciones, a diferencia de
Bereshit 12:3, donde dice Mishpahot, que significa familias. Una nación es mayor que una familia. Esto nos enseña que las promesas dadas a Yitzhak están tocando otra esfera que las que fueron dadas a Abraham. En estas dos promesas vemos una influencia de las dos instituciones más importantes para la sociedad humana, la familia y la nación. Primero viene la familia y luego viene la nación. Si la familia no está bien, la nación no está bien. La familia es la institución que sostiene a las naciones. La desintegración familiar destruye las naciones. Bereshit 26:5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En este texto aparecen 5 palabras diferentes. 1. Voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo, Shama Abraham Bekoli. Según Rashi, tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario en la relación íntima con Él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 2. Guardar. Y guardó mi ordenanza. En hebreo, Vayishmor mitzmarti. Literalmente, y guardó mi guardia. Según Rashi, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De estos aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. 3. Mandamientos, mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbod, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, un significado limitado le da Rashi. Hace referencia a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre, entre otras. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishmatin en la Torah. 4. Estatutos, mis estatutos. En hebreo es hukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos. Por ejemplo, no comer cerdo y no vestir mezclas de lana y lino. 5. Leyes y mis leyes. En hebreo es betorotai, de la palabra Torah, que significa instrucción, enseñanza. Refiere, según Rashi, tanto a la Torah, que luego fue escrita en Sinai, como la Torah oral, que también fue dada en Sinaí. Estas 5 palabras, voz, guardar, mandamientos, estatutos, leyes, corresponden a los 5 libros de Moshe. En Génesis Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Éxodo Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar. Pesaj, Shemot 12:13 y Shabbat, Shemot 31. En Levítico, Baikra, son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en Sinaí. Levítico, Baikra 27:34. En Números, Bemidbar, se encuentra el Juk, estatutos, por excelencia, la vaca roja. Números 19. En Deuteronomio, Devarim, hay una repetición y ampliación de la Torá, una segunda Torá. Deuteronomio 29, 1 al 19.